Ya. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. El día de hoy vamos a tener la última clase de este curso bastante interesante sobre el tema del derecho a la identidad personal que nos ha venido dictando la doctora María Pía Díaz Díaz, que es doctoranda por la Universidad de Turín, magíster en estudios disciplinares de género por la Universidad de Salamanca y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. En esta clase se va a tratar el tema de el derecho a la identidad personal y especialmente el derecho a la identidad sexual desde el punto de vista comparado. Así también se va a hacer referencia a la problemática jurídica de tratamiento de las mujeres trans. Esto es particularmente interesante porque, como bien seguramente va a señalar nuestra ponente el día de hoy, la problemática de las mujeres trans en el Perú se vio recientemente a nivel de una disposición que se dio en este periodo de pandemia respecto a la salida de los mujeres y hombres en determinadas fechas de la semana. Y que las mujeres trans pues, fueron discriminadas en razón de que en el DNI decía una cosa diversa al sexo vivido y sentido. Evidentemente esto reflejaba la necesidad de una ley de género en Perú y la necesidad también de que el legislador intervenga y evidentemente también la necesidad de políticas públicas mucho más sensibles a la problemática de las personas transgénero y también la necesidad de una sensibilización de la población, de las autoridades, Fuerzas Armadas, Ejecutivo, etcétera, en su conjunto. Pero esto no escapa de la visión comparatista. O sea, en Italia, por ejemplo, recientemente, hasta hace no muy poco, algunos años, todavía la ley que todavía sigue vigente, la 164 de 1982, permitía que, estipulaba que para el reconocimiento de la identidad sexual o identidad de género, para ser más técnico, más realista, pero para reconocer su identidad sexual era necesario que el juez lo permita, ¿no? Una reciente sentencia de la casación, de la Corte Constitucional, Carta de Casación o Corte Suprema nuestra de Italia, indicó de que esto no era necesario porque podría atentar o atentaba en realidad a derechos fundamentales de la persona, ¿no? Esto fue después convalidado, ¿no? Obviamente con ciertas particularidades por una también sentencia del 2015 de la Corte Constitucional Italiana. Pero en este interín de las legislaciones que han reconocido el tema de la identidad, también se encuentra España, que, si no me equivoco, en 2007 tiene una ley al respecto y una reciente sentencia del año 2019 que a nivel del Tribunal Constitucional Español se ha visto la problemática de los niños trans. Entonces, y bueno, y también la ley alemana que ha sido revisada, ¿no? Una ley de los años 80, 1980, si no me equivoco respecto a la fecha, y que vemos que hay una serie de intervenciones a nivel comparatístico, a nivel de la legislación comparada, sin olvidar, como ya muy bien lo enseñó María Pía la semana pasada, el tema de la legislación perdón, la opinión consultiva del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los formantes doctrinarios, los formantes jurisprudenciales y los formantes legislativos se mueven en dirección de reconocer, al menos en el ámbito comparado, la calidad de identidad que tiene la población transgénero respecto a la necesidad que el ordenamiento y la sociedad le reconozcan su verdad personal, ¿no? Aquello que realmente es. Y en esto, pues nuevamente, eh, es una validación del planteamiento que en los años 80 hacía el maestro peruano Carlos Fernández Areo, parle de esta categoría en Perú y en América del Sur. Y que pone en la palestra, pues siempre esta tutela necesaria, preventiva y unitaria de la persona, ¿no? Máxime en poblaciones como las nuestras, en que todavía los derechos humanos a veces quedan en una simple poesía, sea legal o constitucional. Entonces, la reflexión profunda de esto lleva que a determinados estudiosos como María Pía a sensibilizarse sobre estos temas y ahondarlos, un tema que a veces no son tocados tan profundamente o a veces pues son estudiados por muy pocos especialistas. Entonces, el derecho a la identidad personal pues es uno de ellos y que el diálogo permanente de la jurisprudencia en primis, pero con la doctrina, ha hecho grandes avances
en diferentes partes del globo. Así que es la necesidad de estudiarlo. Y además también, y con esto concluyo para dar paso a nuestra ponente, el tema de la problemática de las personas trans. Mujeres trans especialmente, para todos nos ha dado mucha sensibilidad y preocupación la problemática que se da en las mujeres trans, por ejemplo, en Lima, y especialmente la que están en el centro de Lima, y todo lo que ha tenido y que están sufriendo todavía por un olvido del Estado en su sentido plural, sociedad también, evidentemente, y que pues conlleva a una serie de precarizaciones de sus situaciones. Para mencionar Lima, pero en realidad esto se repite en todo el territorio nacional. Y pues la atención a esta problemática, este compleja situación de este grupo de la población, pues a veces no tiene la atención de las autoridades y del entorno social. Entonces, de estos temas nos hablará hoy María Pía, a quien le agradecemos nuevamente por su tiempo y su presencia y por el curso que creo que sin parangón hasta ahora se ha dado en el instituto sobre la problemática jurídica de la identidad personal como derecho fundamental del ser humano. Así que dejamos incluso la palabra a Mari, a quien agradecemos nuevamente por su participación en estas 3 fechas en el curso. Así que, Mari, te escuchamos con mucha atención. Gracias, muchísimas gracias, Carlitos, y gracias nuevamente al Instituto Jurídico Fundamentos por esta oportunidad para poder hablar sobre este derecho tan importante. Bien, entonces estamos en la tercera clase y la última de este curso especializado, donde vamos a tocar el día de hoy sobre el derecho comparado y también sobre las mujeres trans. Bien, vamos a hacer una breve recapitulación de las 2 clases anteriores. Como señalamos, en la primera clase hemos hablado de la parte del aspecto doctrinal y jurisprudencial del Tribunal Constitucional Peruano, donde desde el año 2006 se acoge la definición o el contenido, perdón, del derecho a la identidad que lo tenemos en la Constitución en el artículo número 2, inciso 1. Hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha admitido esta doble vertiente del derecho a la identidad que está conformado por aspectos estáticos y dinámicos, ¿no? Asumiendo de esta manera la teoría del profesor Carlos Fernández Esarego que hablamos en sus inicios. Hemos visto también cómo ha sido la curva evolutiva del Tribunal Constitucional respecto a este derecho fundamental, el cual ha llegado al 2016 con el caso Romero Saldarriaga, y donde ya se ha definido mucho mejor los alcances de este derecho, y inclusive se ha reconocido la existencia de un derecho a la identidad de género como contenido, aquel derecho que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la identidad. Hemos visto también que en esta sentencia ha sido abordado de una manera genérica, pese a ello es un logro sustancial en el derecho peruano, pero que ha dejado todavía hasta la fecha vacíos que repercuten en la protección de este derecho por parte de los jueces ordinarios, de la justicia ordinaria, a quienes se les ha delegado la función de tutelar este derecho a través de los procesos judiciales contenciosos en la vía sumarísima. Hemos visto también cómo viene resolviendo actualmente la Corte de Justicia del Perú este tipo de casos. Hemos mostrado 2 casos, uno de Arequipa y otro de Lima, donde en el primero hemos visto cómo los magistrados valoran aquellos elementos o elementos probatorios consistentes en documentos médicos y diagnósticos, también modificaciones corporales o intervenciones quirúrgicas, entre otros documentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hemos señalado también en el año 2017, señaló que esto no debe ser una exigencia para reconocer el derecho. Asimismo, hemos analizado también esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, analizando sus aspectos vinculantes al Estado peruano,
¿no? Hemos hecho un recuento de aquellos pronunciamientos de la Corte Interamericana donde indican su vinculatoriedad. Y por otro lado, también hemos visto que sus disposiciones, bueno, en esta opinión consultiva, están relacionadas con el proceso de reconocimiento de este derecho en los estados parte, como es el caso peruano. Y por ende hemos concluido, ¿no?, en la clase anterior, que no se viene cumpliendo en el Estado peruano, no se viene cumpliendo estos estándares mínimos para llevar a cabo estos procesos de reconocimiento de la identidad de género en respeto de los derechos humanos de las personas trans en el Perú. Asimismo, hemos analizado la última sentencia que se fue expedida este año por un juzgado constitucional de Lima, en donde se ordenó al RENIEC en el caso que versó sobre una persona intersexual, pero que sus efectos, o bueno, los efectos de esta sentencia también alcanzan a las personas trans, en el sentido que ordena a la RENIEC la creación de un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, sin las exigencias que actualmente se vienen dando en los procesos judiciales, y más bien enmarcándose dentro de los estándares de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana en esta opinión consultiva. Asimismo, hemos visto cómo el magistrado, a su vez, se pronuncia también sobre un aspecto bastante interesante, que es la categoría de mujer y hombre en el registro, y pide que se añada una tercera una tercera categoría que podría ser no binaria cuando se refiere a las personas intersexo. Entonces, hemos analizado también que esta sentencia actualmente ha sido apelada por la RENIEC. Recordemos que RENIEC actúa como parte demandada en los casos de reconocimiento de identidad de género, el cambio de la mención del sexo en los registros, y en las sentencias que son de primera instancia son apeladas por RENIEC, por lo que el derecho recién lo vamos a ver reconocido, o de una forma, vamos a tener una sentencia firme recién en segunda instancia, siempre y cuando pues la sala también tenga el criterio que ha tenido el juez especializado, ¿no? De lo contrario tendremos pues sentencias revocadas y probablemente muchos casos donde no se reconozca este derecho fundamental, lo cual es bastante grave actualmente en el Perú. Entonces, habiendo hecho esta recapitulación de las dos clases anteriores, ahora vamos a entrar a ver un poco lo que es el derecho comparado, y les voy a compartir en este momento una presentación para poder explicarlos con mayor claridad. Bien, en este momento estamos compartiendo. ¿Me indican, por favor, si lo pueden ver, si se ve correctamente? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre aquella normativa que actualmente se encuentra vigente en Sudamérica, en los países de la región, porque es importante conocer también otras realidades, ¿verdad? Y poder de ahí sacar también conclusiones de en qué estadio nos encontramos como país en cuanto a la protección de este derecho fundamental. Y también vamos a ver cómo ha sido la evolución y el tratamiento actual en Europa, bueno, en el caso específico de España, y la evolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, entonces vamos a ir en la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí que alrededor del mundo, en los diferentes países, tenemos distintas modalidades de regulación que ya han sido cogidas en legislaciones específicas o también en fallos de las cortes de algunos países. Vemos aquí que tenemos una línea, ¿no? Una flecha que nos va indicando aquellos países que se van o que han desarrollado la protección de este derecho fundamental de una manera más específica, podemos decirlo así. Y aquellos, en el lado izquierdo, vamos a partir de aquellos países donde no existe una regulación o existe una regulación jurisprudencial donde prima la heteroasignación, es decir, en la cual se deja en manos de un tercero, que generalmente es un médico o un especialista de la salud,
a que determine la identidad de una persona trans. Asimismo, vamos a tener países, ¿no?, en este extremo izquierdo, que todavía contemplan las posiciones binarias o reconocen únicamente las categorías binarias del sexo, que son mujer y hombre. Hacia la mano derecha vamos a ir viendo ya el avance en otros países, ¿no? Si nos vamos yendo hacia el lado derecho, como Argentina, Bélgica, Uruguay, Malta, que son los países que han desarrollado una legislación más específica sobre esta materia, y donde la protección de este derecho está basada en la autodeterminación. Es decir, en estos países ya las exigencias disminuyen, ¿verdad? A diferencia de los países que están hacia el lado izquierdo, en donde hay exigencias médicas, ¿verdad? Diagnósticos o modificaciones corporales. Y hacia el lado derecho vamos a ver aquellos países que han desarrollado su legislación en función a este principio de la autodeterminación, es decir, sin ninguna exigencia médica, sin ninguna exigencia de operaciones, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, y que incluso amparan categorías no binarias, ¿verdad? Y también, por otro lado, la fluidez, en el sentido de que admiten posteriores cambios al realizado en un primer momento. Es decir, que la persona pueda volver a, a el sexo de origen que figuraba en su documento de identidad, o que incluso luego de ello pueda volver a cambiarlo. Y bueno, aquí vamos a tener algunas legislaciones que ponen límites a la cantidad de veces que puedan realizar el cambio, u otras que para volver a hacer este cambio tienen otras exigencias, como un proceso judicial y ya no administrativo. O otras que únicamente amparan volver a la categoría del sexo que se encontraba originalmente en su documento de identidad. Entonces vemos que básicamente estos son los países, hemos colocado en el lado izquierdo, por ejemplo, Paraguay, Venezuela, Brasil, que no tienen una legislación específica a la fecha, y vamos avanzando. En el caso de Perú, bueno, tampoco lo tiene, pero ya hay un desarrollo constitucional. Tenemos aquí a la par también el caso de España, que sí cuenta con una legislación específica. Sin embargo, ya lo vamos a detallar más adelante con más claridad, las exigencias que impone también son de alguna manera similares al caso peruano. Vamos a analizarlo también más adelante. Luego ya tenemos aquellos países que ya se van acercando más a la autodeterminación. Tenemos el caso de Bolivia, Alemania, Noruega, Chile, que ya cuentan con legislación específica, Ecuador, Portugal, Francia, Colombia, que tiene un importante desarrollo constitucional sobre este tema y que ya actualmente ya tienen una legislación específica también. Uruguay, que tiene una legislación recientemente modificada en la que se ha incluso reconocido la tercera categoría de no binaria. Tenemos también a la par el caso de Malta, que es uno de los países que ha desarrollado mejor esta protección. Y tenemos Argentina, que también tiene una legislación, que es el país que tiene la legislación más antigua de la región de Sudamérica, que es del año 2012, que fue el primer país de Sudamérica en desarrollar una legislación específica sobre la protección del derecho a la identidad de género. Y tenemos aquí también el caso de Bélgica, que recientemente también se declaró inconstitucional la ley del reconocimiento de identidad de género, que se encontraba vigente porque no incluía una categoría no binaria, y tampoco no incluía o no reconocía que el cambio de la mención del sexo podría cambiarse nuevamente o volver a la categoría originalmente que se encontraba en su documento de identidad. Entonces, básicamente esto es un panorama general de las modalidades de regulación en Europa. Vemos hacia dónde avanzan, ¿no?, desde un extremo al otro. En su mayoría apuntan o van avanzando o van evolucionando hacia la autodeterminación. Incluso algunos países que no lo tenían reconocido luego pasan ya a reconocer la autodeterminación, a retirar esas exigencias médicas, y también a reconocer otras categorías como, bueno, la categoría no binaria e incluso la fluidez en el sentido de permitir posteriores cambios.
Vamos a ver a continuación de una manera más desarrollada las modalidades de regulación en Sudamérica. Y como señalé al principio, tenemos el caso de la ley argentina, que es la ley 26743. Esta ley es del año 2012. Argentina, repetimos, fue el primer país precursor en la materia reconociendo la identidad de género de las personas trans en base a su autodeterminación. Ojo. Ya desde el 2012, Argentina no exige intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para reconocer el derecho a la identidad a las personas trans. Vamos a ver también que, bueno, se regula o está basada en la autodeterminación para establecer la identidad de género, incluso también para menores de edad. Aquí también el pedido se realiza ante el registro civil. También es de carácter gratuito. Vamos a ver que es de carácter gratuito. No hay ninguna exigencia médica y también se reconoce posteriores cambios al cambio de la mención del sexo. Otra categoría interesante aquí es que reconoce una categoría no binaria, y esto no es porque lo reconozca su propia ley, sino que a través de la jurisprudencia ha existido ya estos antecedentes, es decir, ya ha habido casos donde la justicia argentina ha reconocido a una persona registrarse como una categoría no binaria o igualitaria. Entonces, esta ya se viene aplicando actualmente en Argentina. Luego tenemos el caso de Colombia, ¿no? Que también se aprobó el decreto 1227 del año 2015. Por acá también se regula la rectificación de la mención del sexo en el registro civil. Es a través, igual que en el caso de Argentina, un procedimiento, pero que se realiza ante las notarías. Bien, no tampoco hay ninguna exigencia médica, está basada en la autodeterminación. Aquí tiene ya un carácter oneroso, hay un pago que se tiene que realizar para este trámite porque este trámite concluye en la expedición o la emisión de una escritura pública, porque se realiza ante el notario. Aquí tampoco hay ninguna exigencia médica, se basa en la autodeterminación y también admite la fluidez, pero aquí vemos que establece un límite, a diferencia del caso de Argentina, que no establece la cantidad limitada de veces, aquí lo restringe a un máximo de 2 veces. Y también el caso de las categorías que reconoce son únicamente las de hombre y de mujer. Seguidamente tenemos el caso de Ecuador. Aquí también tenemos una ley que fue aprobada recientemente, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos, de datos civiles del año 2016. Aquí también está basada en la autodeterminación, no se exige, no hay ninguna exigencia médica, un diagnóstico médico, se realiza ante el registro civil y sí también tiene un costo oneroso. Hay que hacer un pago para acceder a este trámite. Y aquí hay una diferencia con las otras legislaciones, y es que aquí sí exige un requisito adicional, que es la presentación de 2 testigos para el trámite. Y estos 2 testigos lo que van a hacer, o la función de estos 2 testigos, es declarar ante el registro sobre la identidad de la persona que está solicitando, es decir, que declaren que la persona solicitante asume o viene ejerciendo esa identidad que solicita el cambio en su registro por un periodo mínimo de 2 años. Vemos que aquí ya Ecuador viene incorporando una exigencia a diferencia de las otras legislaciones y que de alguna manera vemos que no contradice o no contraviene derechos fundamentales, sino que entendemos que busca de alguna manera la seguridad jurídica en sus trámites. Aquí, en el caso de Ecuador, no regula o no reconoce, perdón, una posterior modificación, sino que este cambio tiene carácter de irrevocable. Esto lo establece expresamente la ley. Y también se reconocen los cambios únicamente dentro de las categorías binarias de mujer y hombre. Posteriormente tenemos la ley chilena. La ley chilena está
Esta ley es del año 2018, se trata de la ley 21120. Y aquí también se regula la rectificación del nombre, del sexo y de la imagen, ¿no?, en el registro civil. Tiene el carácter de gratuito, tampoco hay exigencias médicas, aquí ninguna modificación médica, ninguna modificación corporal o diagnóstico médico, perdón. Y nuevamente, similar al caso anterior de Ecuador, exige dos testigos, pero aquí la diferencia con el caso de Ecuador es que estos dos testigos, o la función de estos dos testigos será declarar que la persona solicitante conoce todos los efectos jurídicos del trámite que está realizando. Es decir, estas dos personas no van a declarar que conocen que esta persona ejerce su identidad por cierto periodo, sino que la persona está completamente consciente y conoce de estos efectos que va a traer como consecuencia la modificación de sus datos registrales. Aquí esta legislación sí permite posteriores cambios, pero también con un límite de 2 veces únicamente, y reconoce solamente las categorías binarias de mujer y hombre. Posteriormente tenemos la ley de Uruguay, que es la ley 19684. Esta es una ley muy reciente del año 2018 que se denomina Ley Integral para las Personas Trans. Al denominarse integral es que no solamente protege el ejercicio del derecho a la identidad de género, es decir, la modificación de, de los datos registrales de las personas trans, sino que a su vez establece todo un marco de protección en diferentes aspectos, que incluyen el aspecto educativo, el aspecto del sector del trabajo, el aspecto sanitario de las personas trans, entre otros temas. Pero aquí, bueno, básicamente nos estamos enfocando al reconocimiento de la identidad de género en los registros. Esta legislación admite abiertamente la autodeterminación, se fundamenta en el principio de la autodeterminación y no trae ninguna exigencia médica tampoco a las personas trans. Se lleva a cabo ante el registro civil, es gratuito, y asume o admite también una tercera categoría como no binaria, porque incluye una definición de personas trans, incluso aquellas que se identifican fuera de las categorías binarias de mujer y hombre. Finalmente, también hemos incorporado aquí en esta lista a Bolivia, ¿no? Que a través de su ley 807, que fue publicada en el año 2006, que se denomina Ley de la Identidad de Género. Aquí también hay un trámite ante el registro civil. Vemos que todas estas legislaciones de nuestros países vecinos ya incluyen procedimientos externos al Poder Judicial. Vamos viendo aquí dónde nos posicionamos como país en comparación con los países de la región. Entonces, Bolivia también tiene un trámite administrativo ante el registro civil y no hay ninguna exigencia médica. Sin embargo, aquí sí se exige un examen técnico psicológico. Aquí ya vemos que incorpora un requisito distinto a los anteriores países, que sí se podría decir que es de índole médico, ¿no? En el sentido de que a través de este examen técnico psicológico lo que señala la ley es que se va a establecer o acreditar que la persona conoce y asume voluntariamente las implicancias de su decisión. Entonces vemos que, bueno, según lo que señala la ley, no tendría un carácter médico en el sentido de que este examen no va a concluir en que la persona padece alguna enfermedad o un trastorno, porque ya no es una enfermedad como lo comentamos en la clase anterior, ¿no? De acuerdo a la nueva clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, ya se ha despatologizado la transexualidad. Y por ende ya no cabría una exigencia de diagnósticos. Pero entonces señala la ley que esta exigencia únicamente es para acreditar que la persona conoce y asume voluntariamente las implicancias de su decisión de modificar sus datos registrales. No hay ninguna exigencia médica de ninguna operación o tratamientos médicos hormonales. No reconoce posteriores cambios, ¿no? Aquí hay posibilidad únicamente de reversión, es decir, volver al dato registral de origen, pero ya no hacer posteriores cambios, sino únicamente volver al dato de origen. Y solamente reconoce las categorías binarias de mujer y hombre.
Entonces, tenemos que básicamente la regulación en Sudamérica está desarrollada más que Perú. Evidentemente hay un desarrollo ya legislativo específico en todas estas realidades. Vemos que en su mayoría reconoce la autodeterminación, o al menos en ninguna de ellas hay una exigencia médica de tipo de intervención quirúrgica o modificación corporal o incluso tratamientos hormonales. Vemos que ninguna lo exige. Hemos visto que incluso la ley boliviana tampoco lo exige, únicamente exige el tema de un examen técnico psicológico para comprobar que la persona asume que conoce, ¿no? Los efectos de este trámite, de esta modificación registral. Entonces, vemos que no hay ningún tipo de exigencia médica, ni tampoco pide que se valore ello. Y por otro lado, hemos visto que ya se reconocen otras categorías distintas a las categorías binarias, mujer y hombre, y también en su mayoría reconocen posteriores cambios, es decir, estamos hablando de la fluidez. Es decir, que la persona pueda volver a hacer posteriores cambios o volver a su registro anterior. Estamos viendo que esta es la perspectiva en Sudamérica. Y ahora vamos a pasar al contexto europeo. Y tenemos aquí, en esta diapositiva, una línea del tiempo, bien, que empieza desde el año 1987 hasta una del 2019. Esta línea del tiempo analiza los avances del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en función del desarrollo legislativo y jurisprudencial en España, para pasar luego a hablar específicamente del caso español como materia de derecho comparado. Vemos entonces que en el caso de España, una de las sentencias más antiguas, de las que se puede tener registro, es una sentencia del Tribunal Supremo del 2 de julio de 1987, que incorporaba una categoría bastante interesante, el Tribunal Supremo, cuando empezó a conocer este tipo de casos, y que es la teoría de la ficción. ¿Y a qué nos referimos con la teoría de la ficción? ¿No? En esta sentencia, que marca un hito importante, como un primer precedente, se puede decir, en la materia, dado que aquí se llama teoría de la ficción porque considera a las personas trans en el año 87 como ficciones. Es decir, como, por ejemplo, cuando hablaba de una mujer trans o una persona que desempeñaba o se desenvolvía en la sociedad como una mujer trans, lo denominaba ficción de hembra, en el sentido de que no la consideraba una mujer como una mujer biológica, sino que era una ficción para el derecho. Pero el Tribunal Supremo señaló que también el derecho tiene protección sobre las ficciones. Y esto fue bastante interesante porque de esa manera y a través de esta teoría es que reconoce el derecho de una persona trans para rectificar tanto la denominación del sexo y de sus nombres, bajo el criterio, ¿no? Aquí considera también que existen diversos elementos del sexo de las personas. Recordemos que estos diversos elementos también los trató nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia del año 2006, en el primer caso de las sentencias del Tribunal Constitucional que comentamos en la primera clase, que fue el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas. Entonces, estos diversos elementos los trata el Tribunal Supremo Español en el año 87, y reconoce aquí que entre todos estos elementos, los componentes psicológico y morfológico priman sobre el biológico. Vemos cómo ya en el año 87, miren ustedes, el Tribunal Supremo Español ya tenía este criterio para reconocer el cambio de la mención del sexo en los registros y también del nombre de la persona. Y señalaba inclusive que al negarse o al negar el cambio del sexo se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se encontraba consagrado en la Constitución 50, también se consagrado en la Constitución Española en el artículo 10.1. Entonces, de acuerdo a este fallo, la persona trans puede solicitar la rectificación del nombre y sexo en la inscripción incluso del nacimiento,
Sin embargo, aquí se valoraba, recordemos la teoría de la ficción, es que valoraba que la persona ya desenvolvía o ya se desenvolvía como conforme a su identidad sentida y vivida en la sociedad, es decir, ya tenía toda la fisonomía y la apariencia del sexo sentido, es decir, la persona ya se había sometido a operaciones, ya tenía toda una apariencia conforme al sexo que reclamaba figure en sus datos registrales. Entonces, bueno, en función de esto es que se declara una sentencia favorable y se reconoce estos cambios. Pero en esta época, si bien se reconocían estos cambios, eran con ciertas limitaciones, porque la teoría de la ficción, es decir, protegía también a las ficciones, como señalaba el Tribunal Supremo, pero no las equiparaba con una persona nacida conforme a ese sexo. Es decir, uno de los derechos o de las limitaciones que hubo es que se impedía el derecho a contraer matrimonio. Es decir, a pesar de que la persona cambiaba el sexo en los registros, no podría contraer matrimonio con una persona, por ejemplo, de un sexo contrario. Entonces, bueno, esto fue un avance en el año 87, pero fue un avance bastante importante, ¿no? Porque fue un primer precedente, se puede decir, en el caso español. Y ya en el año 91, vemos aquí que en el 19 de abril se expide una segunda sentencia donde se establecen con mayor claridad los requisitos que deben tenerse en cuenta para amparar esta pretensión. Y sí se deja en claro el requisito de la transformación física, es decir, de haberse sometido a cambios o a intervenciones quirúrgicas y también a tratamientos hormonales. Eso quedó como un criterio vinculante, podríamos decirlo así, por el cual recién una vez la persona se hubiera sometido a todas estas modificaciones, recién se iba a haber reconocido el derecho. Entonces, aquí tenemos que las personas tenían que previamente someterse a estos cambios para poder luego peticionar ante la justicia. Y por otro lado, en estas dos sentencias, incluso desde la primera sentencia en el año 87, reconoce el cambio incluso también en el acta de nacimiento. Se anotaba, ¿no?, la sentencia ahí y también tenía un alcance al acta de nacimiento. Y todo en función, recordemos, a la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y se valoraba estos cambios físicos de manera completa por los solicitantes. Porque lo que señalaba también el Tribunal Español era que se buscaba que exista una coincidencia entre la apariencia y también la realidad registral, para que exista, o de manera de que se llegue a un estado coherente con la apariencia. Entonces aquí, pero bueno, vemos que no se equiparaba absolutamente tampoco los derechos porque se seguían limitando, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Vemos aquí que, bueno, hasta este momento el derecho español tuvo ese tipo de desarrollo hasta el año 91 y luego tenemos que en el año 2002 llega el primer caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que viene a traer en novedades para el caso español, porque ya lo que había desarrollado el caso español anteriormente o durante ese tiempo, el Tribunal Europeo no había innovado en el sentido o había dispuesto alguna mejora para la protección de este derecho, porque en el caso español ya se amparaba, sino que básicamente se enfocaba en aquellas sanciones a ciertos estados donde no se reconocían el derecho a poder modificar el registro. Y es recién, pues, en el año 2002, que ya tenemos la sentencia de I contra Reino Unido, ¿no? Previamente podemos hablar de una sentencia que es el caso B contra Francia, que también se habla mucho, que es del año 92, donde aquí se condena a Francia y se le exige que reconozca también el cambio de la mención del sexo en los registros de nacimiento, pero únicamente fue contra Francia, bueno, esta disposición o este orden, porque Francia ya previamente, en algunos casos, ya había reconocido el cambio también en el acta de nacimiento.
Entonces, en función de ello es que en el caso B contra Francia del año 92 se exige que también sobre esta persona también se reconozca el cambio en la partida de nacimiento. Pero esto, bueno, no viene, esto no trae ningún cambio para el caso español porque ya desde el año 87 en España sí se realizaban los cambios también en el acta de nacimiento. Entonces vemos que un cambio más importante recién viene en el 2002, ¿no? En el caso I contra Reino Unido, y es que pues aquí el Tribunal Europeo resolvió que se había vulnerado tanto los artículos 8 y 12 del convenio, que eran sobre el respeto a la vida privada y el derecho a contraer matrimonio. Y aquí habla de un aspecto bastante interesante, que es la rectificación de la mención del sexo en el registro de nacimientos y que se respete este derecho a contraer matrimonio de las personas trans, porque en el Reino Unido, mientras las personas, o sea, se rectificaba, por ejemplo, el pasaporte o el documento de identidad, pero no se rectificaba en el acta de nacimiento, y el acta de nacimiento era un documento que era necesario para contraer matrimonio, o que era requisito para contraer matrimonio para el trámite del matrimonio. Entonces, mientras no hubiera un cambio ahí, es que las personas trans no podían casarse porque seguían figurando con su sexo de origen. Y entonces aquí habla mucho o el cambio que trae aquí para España es permitir el derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, pues el caso español no sigue negando, bueno, no permitiendo, mejor dicho, el matrimonio a las personas trans. En esta hay una sentencia del año 2000, también del año 2002, donde nuevamente hace énfasis en que no se permite el derecho a contraer matrimonio, pero sí se admite la prevalencia del sexo psicológico en los cambios de los datos registrales, pero en el caso español se seguía exigiendo las modificaciones corporales porque se mantenía todavía con mucha fuerza esta teoría de la ficción. Bien, entonces, básicamente, hasta este punto, en España todavía se seguía exigiendo estas modificaciones corporales y también no se permitía el derecho contra el matrimonio. Posteriormente a eso, pues ya se dieron otros cambios legislativos. En el caso español, bueno, desde el año 2005 que se admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una ley del 2005, y ya es aquí que se permite el matrimonio. Y luego, en el año 2007, es que se aprueba la Ley 3/2007, donde ya se retira la competencia a la Corte, ¿no? al Poder Judicial para conocer estas causas, y se lleva todo al registro a través de un proceso administrativo. Aquí ya se puede hablar de una desjudicialización, se adelanta de alguna manera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque hasta este entonces pues el tribunal no se pronunció sobre la vía de reconocimiento o el tipo de procedimiento que se debería llevar a cabo para proteger este derecho. Se deja de exigir aquí a través de esta ley las intervenciones quirúrgicas, y ya entonces vemos que con esta legislación se deja atrás la teoría de la ficción que había implantado el Tribunal Supremo desde el año 87 y que lo había mantenido pese a que en el año 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló la prevalencia del sexo psicológico sobre el físico o no, sobre la morfología, pero España todavía lo sigue manteniendo. Entonces recién con esta ley se retira esa exigencia médica, pero lo que se incluye es, o lo que se mantiene, incluso hasta la fecha, son los tratamientos hormonales. Lo que hace también esta ley es una equiparación de las personas trans con las personas nacidas biológicamente conforme al sexo que las personas trans exigen que se les reconozca. Bien, y esta legislación está vigente hasta la fecha en el caso español. Posteriormente podemos hablar, ya más adelante vamos a detallar bien sobre esa legislación y los avances. Y siguiendo con la evolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos también una sentencia bien importante que fue del año 2017, que es el caso AP, Garcon y Nicot contra Francia. Y a través de esta sentencia señala que toda intervención quirúrgica y tratamientos hormonales
son contrarios al derecho al respeto de la integridad física, el que forma parte del derecho al respeto a la vida privada. Acá vemos que se pronuncia sobre estas exigencias que venía haciendo Francia y en ese sentido condena al Estado francés. Pero bueno, hemos visto que también este fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha merecido una modificación legislativa en el caso español que todavía exige los tratamientos hormonales. Y en el caso, la última sentencia del Tribunal Constitucional Español es la 99/2019, y aquí se enfoca básicamente en el acceso a la legislación vigente por los menores de edad, porque esta legislación reconoce este procedimiento administrativo para las personas mayores de 18 años. Entonces, aquellos menores de edad no se encontraban incluidos, entonces llega el caso de un adolescente, de un menor de edad en España, que exige también poder acogerse a esta legislación. Y aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es señalar que los menores sí pueden acceder también a la rectificación registral, pero añadiendo dos requisitos que son la madurez suficiente y la situación estable de transexualidad. Más adelante vamos a ampliar sobre esta sentencia. Esto vendría a ser básicamente una evolución del derecho a la identidad de género o del desarrollo que ha tenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta materia en función del caso español. Vamos a ver aquí, tenemos de una manera más específica el desarrollo legal y jurisprudencial español. Entonces, como hemos señalado, la ley vigente actualmente es la Ley 3/2007 de 15 de marzo, pero que esta ley establece ciertos requisitos para acceder a la modificación registral. Uno de ellos es presentar un diagnóstico de disforia de género, que es algo de lo que actualmente se viene cuestionando muchísimo, considerando la reciente modificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. También lo que exige esta legislación es un tratamiento médico de 2 años mínimo de todas las personas antes de solicitar el cambio, ¿no? Ya haberse realizado un tratamiento médico de 2 años. Y eso también se cuestiona muchísimo porque hemos visto cómo en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2017 contra Francia se señala claramente que este requisito, este tratamiento médico como exigencia, trae como consecuencia también vulneraciones al derecho a la integridad física, porque aquí en esta sentencia se analiza los efectos colaterales o los efectos secundarios que trae consigo los tratamientos hormonales, y que incluso estos pueden derivar en esterilidad. Por ello que concluye que estaríamos frente a una vulneración al derecho a la integridad física. También se está hablando mucho de que de alguna manera lo que se pide a las personas es elegir entre un derecho u otro, es decir, o proteger su derecho a la identidad o proteger su derecho a la integridad física, porque de alguna manera tendrían que renunciar a uno para poder acceder al otro. Es muy cuestionado también este requisito, pero a la fecha se mantiene. Por otro lado, también esta legislación únicamente reconoce el cambio hacia o dentro de las categorías binarias de mujer y hombre, no reconociendo ninguna categoría no binaria fuera de esta. Y el acceso a los menores de edad, en el caso de esta última sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019, en la cual se reconoce su acceso acreditando estos dos requisitos, que son la condición estable de transexualidad y la madurez suficiente. Sin embargo, esta sentencia también ha sido bastante cuestionada, en el sentido de que hablar de una situación estable de transexualidad significa continuar patologizando esta condición diversa de la persona, porque recordemos que la ley pide un diagnóstico de disforia de género para acceder al trámite, y de alguna manera este requisito se refuerza con esta sentencia del 2019, pese a que el Tribunal Europeo ya en el 2017 había señalado que también se había pronunciado sobre la patologización, y considerando también que la Organización Mundial de la Salud ya lo retiró de su clasificación internacional de enfermedades.
Entonces, de alguna manera esta sentencia, al exigir este requisito, refuerza ese carácter patologizante de las identidades diversas. Y por otro lado, que tampoco explica o detalla quién debe acreditar esta condición. Bueno, podemos concluir fácilmente que tiene que ser un personal de la salud, un psicólogo. Por otro lado, exige una madurez suficiente. Y aquí también trajo muchos cuestionamientos sobre cómo es que entonces se va a acreditar la madurez suficiente del menor, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto también tendría que ser acreditado con un psicólogo de alguna forma, ¿no? Porque de qué otra forma podrían acreditar este requisito, pero ya vienen siendo como obstáculos. Hay algunos autores que han rechazado también estas nuevas exigencias hacia los casos de menores de edad. Pero esta es la situación actual en el caso español. Actualmente se viene debatiendo una ley integral de las personas trans, pero no ha sido aprobada aún. Todavía sigue en debate. Entonces vemos que en el caso español existe un procedimiento administrativo, ya no hay ningún caso judicial para el reconocimiento de la identidad, y ya las personas trans también se equiparan, ¿no?, con las personas nacidas biológicamente. Esta legislación contiene esa disposición que desde el reconocimiento ya la persona es reconocida como tal por el Estado. Esta es la situación actual y entonces podemos señalar un resumen de la legislación o el tratamiento internacional, incluido en el caso peruano, de cómo se viene abordando esta cuestión. Y tenemos, bueno, un resumen de 4 modelos que vendrían a ser pues, el modelo binario y heteroasignado, que podría ser el caso español, donde se sigue exigiendo que una tercera persona, que es un médico, acredite, ¿no?, la identidad de una persona trans. O sea, que el reconocimiento de la identidad de una persona no depende de uno mismo, no depende de una declaración propia, sino que depende de la declaración de un tercero, porque exige un diagnóstico médico para acceder al reconocimiento. Por otro lado, también se encuentra dentro del modelo binario, que únicamente reconoce las categorías de mujer y hombre. Aquí también podríamos incluir, bueno, hasta la fecha podríamos incluir al caso peruano, porque de esta manera es la forma en la que viene reconociendo nuestro Poder Judicial. Por otro lado, tenemos el modelo binario electivo. Podríamos incluir aquí el caso de Colombia, que si bien reconoce solamente las categorías mujer y hombre, es selectivo en el sentido de que no hay exigencias médicas, está basado en la autodeterminación. Y es un proceso también externo al Poder Judicial. Podemos ver también un tercer modelo no binario heteroasignado, es decir, donde se reconozca una tercera categoría, pero donde se sigue exigiendo todavía requisitos médicos o diagnósticos. Aquí podemos ver el caso de la India, no lo hemos hablado, pero en el caso de la India, por ejemplo, sí reconoce un tercer sexo en su registro, considerando que hay toda una historia cultural también en la India sobre esta categoría. Sin embargo, se siguen también exigiendo documentos médicos para ello. Y un modelo no binario, electivo y a la vez fluido. Podemos hablar acá del caso de Argentina, de Uruguay y el caso de Bélgica también. Reconoce categorías adicionales, también está basado en la autodeterminación y en la fluidez en el sentido de que permite posteriores cambios. Bien, podríamos resumir entonces las legislaciones o los tratamientos jurídicos o constitucionales de los países tanto de la región como de Europa en estas cuatro tipos o estos cuatro tipos de legislaciones que existen a la fecha. Entonces, más o menos vemos cómo o en cuál de ellas se encuentra el Perú, que vendría a ser el modelo binario heteroasignado hasta la fecha, y cuáles son las que ya vienen siendo mejor desarrolladas o más avanzadas en la materia, que han incluido incluso otras categorías y amparan también posteriores cambios. Bien, entonces concluida la parte del derecho comparado y ya sabemos en qué punto puede encontrarse el Perú o semejante a cuál país y cuánto nos falta por desarrollar, es que vamos a pasar al siguiente punto,
que es el caso de las mujeres trans. Bien, y esta parte la quería incluir porque hay una fuerte, es un tema bastante delicado en el Perú. Recientemente pudimos conocer un poco más de esta situación durante la pandemia, que fue donde se realizaron, bueno, salieron mayores noticias o muchos reportajes sobre las medidas que tomó el Perú para el tema del control de los contagios de la pandemia del COVID-19. Vimos como una de las medidas fue la salida o no, el desplazamiento de los peruanos por determinados días de la semana de mujeres y hombres. Recordemos una medida que duró 8 días únicamente, porque también trajo unas consecuencias bastante tristes y graves contra la población trans. Pese a que el pronunciamiento del presidente, incluso en Mensaje a la Nación, y también incluso las declaraciones del ministro del Interior fueron de que se iba a respetar la diversidad, ¿verdad? Pero lamentablemente fuimos testigos de las noticias o en las redes sociales de ciertos abusos que cometió la policía o los miembros de Serenazgo en las calles, exigiendo la identidad de mujeres trans que estaban circulando el día que correspondía a las mujeres. Sin embargo, pues la policía las detenía y les exigía la presentación de sus documentos de identidad y acreditar ello, pese a que no era exigible esto. Y vimos también en las redes sociales las formas de castigo a las que se les sometió, o las burlas también que surgieron contra ellas en las calles, ¿no? Incluso vulnerándolas, ¿no? De alguna manera, vejaciones que esto, pues, considerando todo el contexto de discriminación que ya de por sí es parte de su día a día, esto venía a agravar una situación que ya era delicada de por sí, como es la pandemia. Esto, bueno, trajo o sacó a la luz una realidad que siempre ha existido en el Perú, que es la discriminación y la exclusión social contra la diversidad, eh, y que lamentablemente convivimos con ella a diario y que se encuentra normalizada en nuestro país, pero que es necesario tocar estos temas para conocer qué tipo de protección existe en el Perú a la fecha a favor de estas minorías. Entonces, consideré necesario tratar también este tema en el curso, una breve explicación para complementar ya el desarrollo jurisprudencial constitucional peruano y la legislación comparada. Vamos a pasar entonces el análisis, se va a enfocar básicamente en dos aspectos. Sabemos entonces, como vemos aquí, existe toda una problemática jurídica y social, y hemos hablado de la problemática jurídica que existe, que no tenemos una legislación, ¿verdad?, en nuestro país para el reconocimiento del derecho a la identidad. Actualmente es a través de un proceso judicial, no sabemos, no existen criterios claros para el reconocimiento. Tenemos el caso de Romero Saldarriaga, pero que nos ha dejado también un carácter bastante general, amplio, que queda a criterio de los magistrados valorar en cada caso concreto. Entonces, las personas trans que desean o que necesitan tener reconocida su identidad, en su mayoría, para ingresar o para iniciar un proceso judicial, ya tienen que haberse realizado ciertos cambios físicos o tener documentación médica para acreditar dentro de un proceso judicial su identidad, porque lamentablemente no existen criterios claros y existe una suerte de incertidumbre en el Perú sobre qué documentos se van a valorar en un proceso judicial. Y que entonces qué personas trans no van a poder tener reconocida su identidad si no se someten a estos cambios o no aportan estos documentos. Tenemos entonces también que el plazo que puede tardar el reconocimiento de este derecho, tan importante que, considerando la apelación de la RENIEC en todos los casos y que la sentencia por la cual se resuelve por fin este tipo de causas vendría a ser una sentencia de segunda instancia, estamos hablando que es un plazo no menor de 2 años aproximadamente, y considerando aparte que la persona tiene que haberse hecho modificaciones, estamos hablando de un periodo bastante largo para tener reconocida su identidad en sus documentos. Esto vamos a ver cómo impacta de alguna manera, porque esto no solo es un problema de reconocimiento de
la identidad en el documento de identidad o a realizar un cambio registral, sino que esto también tiene consecuencias en la vida diaria de las personas trans, porque hay que considerar que es un grupo minoritario históricamente discriminado y que se ha encontrado al margen del desarrollo de políticas o de inclusión social porque no eran reconocidos. Hay que entender o hay que recordar que recién en el 2016, con la sentencia del caso de Romero Salarriaga, se abre nuevamente la posibilidad de ejercer este derecho a tener reconocida su identidad. Entonces, si retrocedemos hasta antes del 2016, no existía un reconocimiento de su identidad. Y el no tener un reconocimiento de su identidad significa que no se les reconoce como su existencia en su diversidad. No se reconocía la existencia de este grupo minoritario por el que se tenía que trabajar también políticas públicas de inclusión. Entonces, recién desde el 2016 existe este reconocimiento y recién entonces desde esta fecha es que el Estado va a tomar partido, ¿no? Va a tener que enfocarse también en su inclusión social y en una protección integral también de este colectivo. Entonces, el hecho de no tener una identidad reconocida va a perjudicarle en diferentes aspectos de su vida, como lo ha sido hasta la fecha. Y esto incide en dos aspectos que son más, que vienen afectando mayormente a las mujeres trans, y que es la atención sanitaria y el acceso al mercado de trabajo. Hemos visto también que para acceder o para presentarse a juicio, las personas que vienen teniendo un reconocimiento de su identidad en un proceso judicial son aquellas que ya se han sometido a intervenciones quirúrgicas o un tratamiento hormonal o modificaciones físicas. Pero existe este servicio en la sanidad peruana, en la sanidad pública o en los servicios de salud públicos del Perú. Entonces, tendríamos que ver si esto existe, si esto está regulado. Y por otro lado, en cuanto al acceso al mercado de trabajo, existe una protección a favor de este grupo minoritario para que de alguna manera no sean discriminados cuando accedan a un puesto, cuando postulen o se presenten ante un trabajo. ¿Qué podemos o cómo se puede tratar la discriminación contra este grupo si es que no tiene reconocida su identidad de género? O si es que pocos de ellos logran acceder al Poder Judicial, logran tener su identidad reconocida después de un largo proceso judicial, porque no todos llegan a este punto, debido a que no todos tienen los medios para realizarse las modificaciones físicas, corporales, y entonces deben vivir con un documento de identidad que no es acorde a ellos o con la identidad que ellos ya representan en la sociedad. Y por ende, ¿qué sucede? ¿No? ¿Cómo ellos acceden a la salud o cómo acceden al mercado de trabajo formal si es que no cuentan con un documento tan importante como es el reconocimiento de su identidad? Es como hablar de personas que no existen, ¿verdad? De que no están identificadas, ¿no? Y que pueden acceder al mercado laboral, pero cuando tienen que presentar, por ejemplo, pueden presentarse en una entrevista de trabajo, pero cuando tienen que mostrar su DNI, la situación cambia. La persona o el empleador, el entrevistador en ese momento se da cuenta, obviamente, que es una persona trans y ya empieza a indagar más aspectos de su vida privada, que la persona trans tiene que revelar, ¿no? O contar, o de alguna manera también tener que comentar todo el proceso que viene atravesando por su identidad, ¿no? Esto de alguna manera afecta a estas personas y es por ello que actualmente existe, lamentablemente, las personas o las mujeres trans vienen teniendo una alta participación en el trabajo sexual en cuanto al empleo. Y respecto a la atención sanitaria, las mujeres trans son quienes presentan una alta prevalencia de contraer infecciones de transmisión sexual como es el VIH. Entonces, ¿cómo ejercer estos derechos sin tener reconocida su identidad? Vemos que esto va a ser mucho más complicado cuando no cuentan con un documento de identidad acorde con la identidad que ya expresan en la sociedad. Y esto hay que sumarle que como mujeres trans también aquí podemos hablar de la violencia de género y la discriminación,
¿no? Como entendiendo la violencia de género como aquella violencia que se sustenta en los estereotipos de género que han sido o que vienen siendo impuestos por la sociedad, por las culturas, a las personas en función de su genitalidad y el rol, ¿no? Que el rol, aquellos atributos y aquellos espacios que deben cumplir las personas en función de su genitalidad. Entonces, la violencia de género que se presenta cuando las personas deciden salir, ¿no? O deciden romper estos estereotipos, como es el caso de las personas diversas, el colectivo LGTBI en general, y en específico caso de las personas trans y las mujeres trans. Entonces, estos dos aspectos que vienen siendo aquellos en donde se presenta una mayor problemática social son la atención sanitaria y el acceso al mercado de trabajo. En la atención sanitaria vamos a ver que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hay 5 aspectos en los que vienen afectando mayormente a las mujeres trans, que vienen a ser la violencia, los problemas de salud mental, la alta prevalencia de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual, también el consumo de alcohol y otras sustancias y los efectos negativos de la autoasistencia o mala praxis. En cuanto a la violencia, tenemos que, de acuerdo al Observatorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en los últimos años, en el 2017 y 2018, se presentaron 109 casos de violencia contra personas trans, siendo que 85 de ellos, su mayoría, fueron contra mujeres trans, donde 9 fueron casos de asesinatos. Vemos que también en estas estadísticas muestran que los principales perpetradores de la violencia contra las mujeres trans son los agentes del Estado, los agentes del orden, como la policía o el serenazgo. Y generalmente los actos de violencia se cometen cuando las mujeres trans están ejerciendo el trabajo sexual en las calles y son vulneradas por la policía o el serenazgo para que abandonen el lugar donde se encuentran en ese momento las calles. Lamentablemente, recordemos también aquí en el caso de la violencia, podemos mencionar también el caso de Azul Rojas Marín, como ese caso por el cual fue condenado el Estado peruano hace pocos meses que fue notificada la sentencia, y en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en el Perú todavía existen fuertes estereotipos que sustentan la violencia contra las diversidades o las personas trans. En el caso también de la salud mental, también es uno de los problemas donde que necesitan atención sanitaria para las personas trans, en específico de las mujeres trans, porque producto de la exclusión social, la discriminación que padecen a diario estas minorías, les ocasiona diferentes tipos de malestares, angustias y depresión, y que trae como consecuencia una afectación a su salud mental. Hay un fuerte también, una fuerte necesidad o incluso síntomas de suicidio de estas minorías. Vemos que también hay alta prevalencia de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual porque esto es como consecuencia del ejercicio del trabajo sexual y las mujeres trans presentan el más alto índice de infección del país en el caso peruano, como señala el MINSA, tiene una prevalencia de casi el 40%. Pese a que existen tratamientos gratuitos para, que son los retrovirales del Ministerio de Salud, lamentablemente, pese a ello, la esperanza de vida de las mujeres trans no supera los 40 años. Podríamos entonces preguntarnos cómo es que siguen muriendo las mujeres trans con infecciones de transmisión sexual cuando ya existe un tratamiento gratuito. Entonces vamos a ver que la normativa únicamente se enfoca en brindar el servicio, pero no se trabaja en el aspecto de la atención que se le brinda a estas mujeres trans, porque sigue todavía existiendo la discriminación que gravemente todavía sufren las mujeres trans, incluso en los centros de salud. Esto ocasiona que no asistan a las citas donde van a recibir la dosis del retroviral
o que incluso muchas de ellas ni siquiera se hayan hecho un diagnóstico médico de VIH, pese a encontrarse dentro de población de riesgo. Vemos cómo existe toda una suerte de que las mujeres trans entienden o han asumido que este es el destino que les toca por vivir su identidad de género. Es bastante lamentable y triste. En cuanto a los efectos negativos de la autoasistencia o mala praxis, se encuentran cuando las personas o las mujeres trans se auto suministran hormonas o también rellenos de tejidos blancos o se someten a modificaciones corporales a través de pseudomédicos o clandestinos que incluso obviamente les traen diferentes enfermedades y en muchas ocasiones también hasta la muerte por haberse sometido incluso a intervenciones quirúrgicas donde se utiliza material reutilizable en los implantes. Esto es bastante triste, bastante grave, porque en el caso peruano no existe una atención integral de salud que incluya también a las mujeres trans o las personas trans en general. La atención sanitaria se viene enfocando básicamente en el tratamiento contra el VIH. Tenemos una norma técnica de salud que fue del año 2006, del año 2016 del MINSA, que habla todo un catálogo de servicios para la atención de las mujeres trans, en el específico caso de las mujeres trans. Sin embargo, se enfoca mayormente, o el desarrollo que tenía mayormente ha sido solo en el caso de los antirretrovirales para el VIH. En el año 2018, si mal no recuerdo, en el Hospital Arzobispo Loaiza se abrió un consultorio médico especializado para las mujeres trans, pero estamos hablando del caso de Lima únicamente. La situación en el interior del país es totalmente distinta y no existe este tipo de consultorios especializados. Entonces vemos que la atención sanitaria viene enfocándose en el Perú, básicamente en el tratamiento del VIH y no en las otras necesidades, como hemos visto aquí en esta clasificación, que también están requiriendo las mujeres trans. Evidentemente, la atención sanitaria no va a ser integral, incluso en aquel trámite, en aquel procedimiento que sí se viene enfocando, que es el tratamiento contra el VIH, porque lamentablemente la discriminación que sufren las mujeres trans todavía existe en los centros de salud. Y es por ello que, como señalé anteriormente, muchas de ellas inclusive no cuentan con un diagnóstico porque no quieren someterse a esta discriminación que lamentablemente todavía existe en el sistema sanitario peruano. Entonces vemos cómo esta situación también se agrava cuando las personas trans o cuando las mujeres trans no cuentan con un documento de identidad por el cual puedan exigir el respeto de sus derechos. Esta situación las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. El siguiente punto es el acceso al mercado de trabajo, que es el segundo punto donde existe una afectación de las mujeres trans, una mayor afectación a las mujeres trans, y es aquí donde, pues bueno, tenemos acá unos artículos de la Constitución donde se habla del derecho a la igualdad ante la ley, que nadie debe ser discriminado, y que ya ha existido un desarrollo constitucional por el cual se incluye también a las personas con orientación sexual diversa. Y considerando también la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 de Ana Romero Salarriaga, donde se reconoce el derecho a la identidad de género. En la Constitución también tenemos reconocido el derecho al trabajo, que el trabajo es un deber y un derecho, y que también el Estado, en el artículo 23, promueve las condiciones para el progreso social y económico mediante políticas de fomento del empleo productivo. Pero ¿cuánto se ha avanzado en la protección y promoción del empleo de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad en el país? Pues vemos que esto no alcanza a los casos de las personas trans o en el específico caso de las mujeres trans. Porque si hablamos de acceso al mercado de trabajo, tenemos que el 70% de mujeres trans tienen al trabajo sexual como su única opción de empleo. Bueno, entre otros aspectos, como que el 89% no cuenta con seguros de salud, el 50% abandonó sus estudios, el 30% vive con VIH y el 10% no cuenta con DNI siquiera, son indocumentados.
porque hay que entender que existe todo un concepto y todo un contexto de violencia estructural que existe detrás de esta realidad también de las mujeres trans, que lamentablemente desde muy jóvenes, desde adolescentes, son expulsadas de sus familias cuando no son aceptadas socialmente. Entonces, muchas de ellas desde el interior del país migran a Lima para poder subsistir, poder trabajar, ¿no? Y lamentablemente migran desde muy jóvenes sin tener un documento de identidad. Y cuando ya vienen desenvolviendo su identidad de género es que ya no recurren o ya no, y logran la mayoría de edad, no acceden a un documento de identidad porque también está detrás la discriminación que saben que van a sufrir si se presentan ante el registro civil. Y por otro lado, porque para tener reconocida su identidad de género, tendrían que atravesar todo un proceso judicial para ello. Vemos que en cuanto al trabajo sexual, hay una alta prevalencia de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual como única opción de empleo. Lamentablemente hemos visto que en el Perú se ha abordado el problema también en el sentido del riesgo de contraer VIH y no se aborda el problema en otras necesidades, como en la necesidad de inclusión social o de capacitación profesional o incluso en el mismo reconocimiento de la identidad de género para evitar que siga creciendo esta cifra de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual o que terminen con infecciones de VIH. Esto también se condice con la última encuesta LGTBI que fue publicada hace pocos meses y que corresponde a un trabajo que se realizó en el año 2019, donde un 37% de peruanos señala que están poco o nada dispuestos a contratar a una persona trans. Esta estadística también refuerza esta exclusión del mercado de trabajo que existe sobre las personas trans. Y también hay que entender que existe todo un contexto de discriminación y exclusión donde las mujeres trans encuentran un espacio de aceptación en el trabajo sexual con sus pares similares que también están en esta situación. Vemos que estas situaciones de discriminación y exclusión se recrudecen ante la visibilidad de los cuerpos de las mujeres trans y de ahí también es que existe una diferencia entre mujeres trans y hombres trans que se dedican al trabajo sexual. Vemos que la prevalencia está en las mujeres, no en los hombres. Y esto también viene viene como consecuencia también de la visibilidad de los cuerpos trans, porque existe un rechazo a la diversidad visible, no a la diversidad invisible. Es ahí donde se hace necesario para ellas, para poder incluirse en la sociedad, someterse a las modificaciones físicas, que lamentablemente no podrán acceder porque no existe este servicio en la sanidad pública peruana, y por otro lado en la sanidad privada es muy costosa, y como consecuencia de ello, al no tener ingresos, si quiere vivir en la precariedad, no van a poder acceder a ello. Por lo que entonces se vuelve esto un círculo vicioso donde únicamente pueden acceder a ciertos cambios, pues poniendo en riesgo su salud, ¿no? Con la autoasistencia o sometiéndose a médicos clandestinos. Finalmente, tenemos que todo este conglomerado de situaciones se recrudecen cuando no cuentan con un documento de identidad acorde con su identidad sentida por el cual puedan exigir el cumplimiento o el respeto de sus derechos. Existe una falta de reconocimiento de su identidad. Entonces vemos cómo es la conexión aquí o las consecuencias que trae consigo la falta de una protección oportuna de su derecho, la falta de un reconocimiento oportuno de su derecho a la identidad y cómo ello repercute en su vida diaria en estos dos aspectos. Solamente hemos analizado dos aspectos que son la atención sanitaria y el acceso al mercado de trabajo, pero existe toda una serie de aspectos en donde ellos se ven vulnerados y porque existe de por medio también la discriminación y la exclusión social. Finalmente, entonces, ya para concluir, tenemos en la última diapositiva cuáles son los retos entonces del derecho a la identidad en el Perú. Después de todo este análisis doctrinal, jurisprudencial y de derecho comparado, y finalmente el caso específico de las mujeres trans, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son los retos o qué es lo que falta en el Perú para desarrollar o una mejor protección de este derecho fundamental? Entonces,
Estamos hablando de que es necesario hablar ya de autodeterminación, empezar a hablar de despatologizar realmente las identidades diversas, entender que lo diverso convive con nosotros en todos los aspectos de la vida. Y que lamentablemente contra lo diverso o lo que es diverso existe el rechazo todavía en el Perú. Es necesaria una ley específica donde se pueda establecer un proceso rápido y gratuito, ¿no? En la vía administrativa, desjudicializar este reconocimiento, porque la vía judicial es larga, es tediosa, requiere exigencias que van a depender del criterio del magistrado del caso concreto, no hay exigencias claras, entonces las personas trans no pueden o no se puede conocer con claridad qué es lo que se va a exigir en cada caso concreto. Por otro lado, un proceso judicial también es incompatible con la autodeterminación, en el sentido que todo proceso judicial se tiene que probar una pretensión. Ya estamos hablando de elementos probatorios. Entonces, eso sería ya incompatible si hablamos de autodeterminación. Eh, es necesario el reconocimiento como sujetos plenos de derecho de las personas trans, como sujetos plenos de derecho en el sentido de que ellos puedan ejercer también en igualdad de condiciones todos los derechos que están considerados en nuestra Constitución, como todas las personas, porque no existe ninguna distinción con ellas. Podemos hablar también de la necesidad de establecer categorías adicionales a las categorías binarias, como lo hizo recientemente el magistrado en la última sentencia que hablamos la clase anterior. Hablar también de la fluidez del género en el sentido de, como hemos hablado en las legislaciones de Sudamérica, que amparan posteriores cambios a los ya realizados o volver al registro de origen también. Y finalmente hablar de una protección integral que incluya la atención sanitaria y el acceso al mercado de trabajo como categorías mínimas que deben desarrollarse. También podemos hablar del derecho a la educación, que lamentablemente existe una vulneración a al ejercicio de estos derechos a la fecha porque todavía no existe una protección integral que sancione de una manera específica la discriminación contra este grupo minoritario. Bien, esto sería todo por el curso de Derecho a la Identidad Personal. Cualquier duda o consulta me la hacen saber. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a María Pía por su exposición. Muy valiosa esta panorámica de derecho comparado tanto a nivel doctrinario como legislativo jurisprudencial en estas semanas. Ha sido muy brillante, muy interesante. Nos ha resaltado la necesidad de que el jurista y los ordenamientos jurídicos tengan mayor atención a la problemática de las personas trans, no solamente de las personas transexuales, ¿no? Que en antiguo eran aquellas que se sometían a las operaciones de intervención quirúrgica o hormonales, sino toda la problemática jurídica que engloba las personas transgénero. Es todavía, y nuevamente aquí debemos invocar, igual que junto con Mari, la necesidad de una ley de género, ¿no? En el Perú. Está cubierto en la Constitución, en el artículo 2, inciso 1, y también en el proyecto de reforma del Código Civil que se trabajó del 2016 a 2019. Pero la necesidad de una legislación mucho más minuciosa, detallada, se hace imperiosa frente a los atropellos que se vienen realizando a esta parte de la población que no puede ser ni estar desprotegida, sino que, como todo sector de las poblaciones vulnerables, requiere una atención prioritaria por parte del derecho, políticas públicas claras y eficientes y efectivas, y la necesidad de que en los foros académicos jurídicos se debatan estos temas que todavía aún son, muy pocos tratados en su aspecto general, ¿no? Así que nuevamente agradecemos a Mari por su intervención, agradeciéndole nuevamente, esperándola tener en otra oportunidad sobre esta y otras temáticas que eh, son precisamente la preocupación del jurista y del estudioso del derecho en la hora presente. Así que muchísimas gracias, Mari, por tu tiempo y por el curso. Gracias, gracias también a ti, Carlitos, y al Instituto Jurídico Fundamentos, y a todas las personas que se han interesado por este curso.
Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Amigas y amigos, los esperamos en otras actividades del instituto en los próximos días. Muy buenas tardes a todos.